Quiero compartirte algo que el Señor ponía en mi corazón hace ya varias semanas. No sabía cuándo tenía que encajar esta palabra. Y espero poder encajarla bien en esta mañana. Pero no paraba de golpear mi corazón. No paraba de golpear mi mente. Es una palabra que está en el libro de Amós, el capítulo 3, versículo 8. Si lees el libro del profeta Amós entero, vas a descubrir cosas muy interesantes. Yo voy a tratar esta mañana de darte ahí una pequeña visión de lo que el libro de Amós muestra. Pero sobre todo quería resaltar un versículo que es el versículo 8, aunque nos vamos a mover a lo largo de los versículos antes de este y después de este. Pero sí quiero que te quedes con este texto ahí en tu retina. Amós 3:8. Dice Reina Valera: el león rugió. ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? Dice la versión de Dios habla hoy, una versión con un lenguaje mucho más actual. Dice: ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿O quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Y yo quiero preguntarte en esta mañana algo que se le preguntaba a los jóvenes ayer, y es: ¿qué produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué provoca cuando tú vas a la Biblia? Cuando tú lees acerca de lo que Dios ha manifestado, ¿qué provoca en tu vida? ¿Cómo reaccionas ante el llamamiento que Dios te ha hecho a vivir de una manera comprometida, de una manera santa, de una manera consagrada? Realmente, ¿qué provoca en ti cuando tú acudes a esas palabras que ella misma dice que son palabras de vida, que son palabras de restauración, que son palabras de salvación? En esta mañana, si miramos un poquito la vida del profeta Amós, vamos a ver algunas cositas muy interesantes. Vamos a ver algunas cosas que podemos aplicar y utilizar en nuestra vida. Mira, Amós fue un pastor. Un pastor. Él se dedicaba a estar con las ovejas. Él era un cultivador de higueras. Allí en Chalón tenemos una higuera. No sé cuántos las habéis visto allá arribita del todo. Al que le gusten los higos está cargada de higos, Él era cultivador de higueras. Mira, él vivía en un lugar que estaba entre la frontera del reino del sur y del reino del norte. Estaba ahí entre los dos reinos. Y en el reino del norte, en ese tiempo en el que a Amós le tocó estar, había un rey llamado Jeroboam II. Un rey que se había dedicado a acrecentar su ejército, a hacerse cada vez más fuerte, a conquistar territorios y a acumular riquezas. En definitiva, Jeroboam lo que hizo fue extender las fronteras de su reino. Pero también hizo otra cosa: llevó al pueblo a una decadencia espiritual e introdujo dentro de la adoración de Israel a 3 deidades. Deidades que eran ajenas al corazón de Dios. Se olvidaron de quién era el que los había colocado en la tierra que poseían. Se olvidaron de quién era el que los sostenía. Y lo habían sustituido simplemente por dioses cananeos. La diosa del amor, el dios de la guerra y el dios de la climatología. Los habían puesto allí y los adoraban. Le habían quitado el lugar aquel que les había puesto en una tierra que fluía leche y miel. En una tierra que era la tierra de la promesa. Pero no solo eso, sino que se habían olvidado de mirar al que tenía menos que ellos. Se habían olvidado de cuidar al hermano. Se habían olvidado de cuidar a los pobres. Se habían olvidado de ser esa familia que Dios un día unió, juntó, rescató de la cautividad para introducirlas en un lugar determinado.
ante el panorama que estaba llevando a cabo el rey Jeroboam II, Amós es llevado por Dios al reino del norte. Amós es llevado por Dios a un lugar, a una ciudad llamada Betel, y ahí comienza a profetizar. Ahí comienza a lanzar palabra de Dios contra el reino de Israel. Mira, de alguna manera ellos habían dejado ese corazón familiar que Dios puso en ellos como nación. Ellos habían olvidado de esa unidad que debían tener. Ellos únicamente miraban sus propios intereses y se olvidaron de la libertad, de la esclavitud que Dios los había sacado y les había rescatado. Habían caído incluso en vender a otros de su propia nacionalidad, de su propio país, de su propia familia espiritual. Los vendían como esclavos porque simplemente eran pobres y no tenían nada. Amós 3, 1, 2 dice: israelitas, oigan lo que dice el Señor al pueblo que sacó de Egipto. Dice: escuchadme bien, vosotros, a los cuales un día yo os saqué de la cautividad, de la esclavitud, del lugar en donde estabais. Dice: solo a ustedes he escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Qué privilegio, ¿verdad? Dios los escogió. ¿Por qué no escogió a otros? ¿Por qué no eligió a otros? Dios los escogió a ellos. Dios puso su mirada sobre ese pueblo, sobre ese pequeño remanente. Pero el ser escogidos conlleva una responsabilidad. No solo es un privilegio, no solo es un honor, sino que conlleva una responsabilidad. Y quiero decirte en esta mañana, tú y yo somos escogidos. Amén. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. Hoy tú y yo somos pueblo de Dios. Amén. Y eso conlleva no solo un honor, un privilegio, sino que conlleva una gran responsabilidad. Dice: por eso habré de pedirles cuentas de todas las maldades que han cometido. Aquí el profeta no está haciendo otra cosa que reivindicar el verdadero sentido de que Dios les había escogido. Cuando apenas eran un puñado de personas esclavos en un lugar determinado, cuando nadie daba un centavo por ellos, Dios los escogió. Dios cumplió su promesa. Dios mandó a alguien que iba a rescatarlos para formar una gran nación, de la cual iba a nacer un día alguien que iba a traer libertad a todas las naciones. Amós les hace ver que esa elección, lo que provocaba en ellos era una misión. Les estaba haciendo ver: mira, tenéis una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de ser un solo pueblo que camina en una sola dirección y que está fundamentada en la justicia de Dios, que está fundamentada en el corazón de Dios. Y si algo está denunciando Amós al pueblo de Israel en ese tiempo, es la hipocresía religiosa que se movía en medio de ellos. Y cuando yo leía este pasaje de Amós, cuando daba una vuelta por el libro y miraba a la iglesia actual en estos tiempos en los que estamos, mi corazón se quebraba. Porque cuántas veces miramos dentro de la iglesia y lo que hallamos es hipocresía religiosa. Ayer le dieron fuerte a los jóvenes, Ayer golpearon con esta palabra a los jóvenes. Jóvenes que llevan moviéndose en medio del círculo cristiano, círculo religioso, que les encanta la fiesta cristiana, pero que su corazón no acude ni a la palabra ni al lugar secreto. No sé si me entiendes, pero es que no solo son los jóvenes, tristemente es la iglesia. Tristemente es la iglesia que se mueve tantas veces en emocionalismo y en sentimentalismos, que nos hemos olvidado de acudir a la palabra de Dios y a nuestro lugar secreto. Allí donde vamos a conocerle a Él,
Allí donde vamos a tener un encuentro íntimo, profundo y personal con aquel Dios que un día nos rescató de la esclavitud y nos introdujo en un lugar determinado. Si miras a nuestra sociedad, vas a ver personas que caminan de espaldas a Dios. Personas que no quieren saber nada de la religión, que no quieren saber nada de quién es aquel que los formó. Y el mensaje que hoy te traigo es un mensaje que debe hacernos volver a la palabra y que debe hacernos volver a la oración, al lugar secreto. Y creo que es una continuación más o menos con lo que en estos últimos domingos Dios nos estaba hablando. Desde no callar, declarar lo que Dios ha hecho contigo. ¿Recuerdas ese testimonio en un minuto? Reflejar. Mira, somos llamados a brillar en medio de las tinieblas. No a estar discutiendo, peleándonos o dividiéndonos, como le pasaba al pueblo de Israel. Somos llamados a brillar. Si algo quería Dios cuando rescató a su pueblo de la esclavitud, es para que fuera un pueblo ejemplar, un pueblo conforme a su corazón, que fuera ejemplo a todas las naciones, que reflejara quién era el que lo había sacado con brazo fuerte de allí de Egipto. Somos llamados a ser un pueblo que no tiene que callar lo que Él ha obrado en nosotros. Amén. Y cuando escuchaba la palabra que el pastor Julio compartía el domingo pasado, tenemos que estar atentos. Amén. ¿Cómo era el título? ¿Te acuerdas? Vamos a hacer un examen aquí, Julio, a ver si estaban atentos. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Tenemos que estar atentos para no perecer cuando Dios nos está hablando. Cuando Él nos está avisando, el tiempo está llegando. El momento está por suceder. Tenemos que estar atentos para que la salvación que hemos alcanzado no se desvanezca como consecuencia de mirar a otro lado, desenfocarnos de lo que tenemos que estar enfocados en este tiempo. Es tiempo de ser ese pueblo que Él ha formado. Es tiempo de ser ese pueblo que Él ha rescatado para ser un agente de cambio. ¿Sí o no? ¿Tú quieres ser un agente de cambio? Mira, un agente de cambio comienza a hacer que lo que está a su alrededor sufra una transformación y llegue a ser aquello para lo cual originalmente fue formado y fue creado. Y tengo una noticia para ti y para mí. El ser humano, el hombre, la mujer fue creado para adorar a Dios, para estar en un corazón cercano de intimidad y de relación con Dios. Hoy debemos ser más conscientes que nunca del momento que como iglesia estamos viviendo, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Mira esta canción que hemos cantado, se siente tu gloria en este lugar, se puede extender a todo el mundo. Yo creo que la gloria del Señor se está sintiendo en diferentes partes del mundo. Si hablas con muchos teólogos, con muchos pastores de diferentes lugares, todos te van a decir lo mismo: estamos en el tiempo de Dios para un cambio. Estamos en el tiempo de Dios para una transformación. Dios va a hacer algo en este tiempo con su iglesia y con la sociedad en la que estamos. Tenemos que estar atentos para saber en qué dirección Él quiere movernos, para saber hacia dónde quiere llevarnos y no resistirnos ni rebelarnos a su propósito. Tenemos que estar atentos a ese Dios de promesas. Amén. A ese Dios que es capaz de abrir los cielos. Y llegados a este punto, me quiero centrar en ese pasaje. Versículo 8. Dice: ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? Imagínate que vas por las calles de Cádiz y de repente escuchas un rugido de un león. Y aquí no tenemos zoológico, que yo sepa, El más cercano está en Jerez. ¿Te imaginas? ¿Qué sentirías? Un rugido fuerte, profundo. Al pronto dirías, bueno, es una película, es una tele, es una grabación. Pero ¿qué pasaría si cuando doblas la esquina ese rugido lo estás viendo salir de la cabeza enorme de un león dorado, con su melena, con sus garras, con sus fauces? ¿Temblarías o no? Yo diría, piernas, ¿para qué os quiero?
saldría corriendo en la otra dirección. ¿Quién no tiembla si el león ruge? Pero fíjate que la segunda pregunta que les lanza es: ¿quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? ¿Sabes para qué fuiste llamado como hijo o hija de Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste llamado para ser alguien que anuncia que hay expectativa, posibilidad de cambio, de salvación, de transformación. Y muchas veces queremos escuchar la voz audible de Dios aquí diciéndonos: venga, hijo mío, hija mía, acércate. Pero es que ya tienes el mandato, ya tienes el llamamiento de parte de Dios. Y el profeta les está diciendo: ¿cómo voy a callar, aunque sea duro lo que os tengo que decir? Porque no era fácil lo que el profeta Amós le tenía que decir, Vas a ver que les lanza un juicio tremendo ahí. No era fácil, pero dice: ¿cómo voy a callar si el que ordena que hable es aquel que está sentado en el trono? Es aquel que tiene la autoridad y el poder para hacer todas las cosas. ¿Y quién no conoce que el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento? ¿Sí o no? Que todos sean salvos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, quien les hable? Mira, quien conoce el terror del Señor se atreverá a hacer, o no se atreverá, mejor dicho, a hacer otra cosa que lo que Él ordena. Y es un consejo que te doy esta mañana: cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo. Hazlo. No huyas, no te escondas. ¿Temerán los hombres al fuego, al agua, a los osos, a los leones, y no temerán a Dios? Tristemente hoy podemos ver que el temor a Dios se está perdiendo, que el respeto a Dios se está perdiendo. Pero más triste es ver cuando su pueblo, cuando su iglesia lo está perdiendo. Amós le estaba hablando al pueblo que Dios había escogido. No te olvides. Le estaba hablando al pueblo que Dios había rescatado. Un pueblo que no solo fue rebelde durante todo el tiempo, sino que encima en ese momento se habían dividido, no eran capaces de caminar juntos, no eran capaces de estar unidos. Y no solo eso, sino que además se habían olvidado de cumplir el deseo y la voluntad de Dios. Mira, si ruge Dios, Él habla a sus siervos. Y dice, como lo dijo Jeremías 1:17, dice: cíñete pues los lomos de tu mente y levántate y habla con ellos todo lo que yo te mando. No desmayes delante de ellos, no sea que yo te avergüence delante de ellos. Y este año hablamos bajo un lema que se llama Dios de promesas, de aquel que es capaz de obrar esas promesas, de hacerlas reales. Y yo creo que estamos, como te decía antes, en un tiempo especial de cumplimiento. En un tiempo donde vamos a ver cosas suceder en nuestras vidas y cosas acontecer en medio de esta congregación. Pero también sé algo: es que si queremos ver esas promesas, si queremos ver los cielos abiertos, tenemos que estar dispuestos a movernos, a accionarnos, a no permanecer estancados simplemente como los acontecimientos ocurren. Dios está buscando un pueblo que se involucre en su obra, que se involucre en sus proyectos, que se involucre en sus planes. Dios está llamando a su pueblo a una movilización en todos los sentidos. Dios está buscando hombres y mujeres que ante el llamado de su voz se activen, que ante el llamado de su voz se activen. Él está buscando un pueblo que se posicione. Mira, el profeta Amós en estas líneas está expresando eso mismo. ¿Acaso no reaccionáis frente a cosas que naturalmente os hacen reaccionar? El rugido de un león, más ejemplos que vamos a ver luego. ¿No os activáis como consecuencia de cosas? Si vieras un fuego en esta mañana en este lugar, ¿qué pasaría? ¿Te quedarías sentado a ver cómo te quemas? ¿O te levantarías y saldrías? Lo voy a poner más fácil todavía. Si ahora por aquí aparecieran 44 cucarachas,
¿Qué harías? Más de uno se me cuelga del techo sin escalera. Pega un salto y ahí se agarra. Porque ¿cuántas veces reaccionamos frente a cosas naturales? Pero cuando Dios nos está llamando, aún no reaccionamos, sino que nos apartamos, nos escondemos, nos quedamos sentados esperando a que otros reaccionen por nosotros. El profeta les está expresando eso. ¿Acaso no reaccionáis? ¿Cuánto más debéis actuar, reaccionar cuando es Dios el que habla? Y lo más triste del pasaje, lo más triste de este libro es que Dios está anunciando juicio y destrucción. Y hoy, escúchame bien, ese anuncio de juicio sigue sonando. Llegará un día en que Dios juzgue a las naciones. Llegará un día en que la iglesia tenga que estar frente al trono de justicia. Y Dios dejó bien claro que Él iba a castigar a aquel pueblo por sus acciones malvadas, alejadas de su corazón. Y a muchas personas hoy nos gusta escuchar acerca del amor de Dios, ¿sí o no? ¿Te gusta o no? Cuando te dice, mira, Dios te ama, a que te encanta. Pero cuando te dice, pero Dios no ama el pecado, pero Dios no ama tu forma de actuar, y Dios corrige, y ahí ya nos empieza a gustar menos, ¿no? Cuando alguien nos dice, no, pero es que Dios te ama, pero ese amor te llama a cambiar tu estilo de vida. Ese amor te tiene que llevar a transformar las decisiones que tomas cada día. Ese amor te tiene que llevar a dejar de practicar ciertas cosas. Ese amor te tiene que llevar a hacer luz en medio de las tinieblas. Y ahí cuando ya tocan algo que tenemos que dejar, que tenemos que soltar, ya no nos gusta tanto. Y creo que el amor de Dios es algo que tenemos que enfatizar en las reuniones, ¿sí o no? Porque el amor de Dios es lo que cambia, es la tarjeta de presentación del Evangelio. Porque Él nos amó, es que tú y yo podemos amar. Porque Él nos amó, es que tú y yo tenemos vida. Porque Él nos amó, es que tú y yo hemos sido rescatados de la muerte y del pecado. Porque Él nos amó, es que hoy podemos ser parte de su pueblo. Eso provoca el amor. Y ese amor es una realidad en la cual podemos apoyarnos, podemos consolarnos y alegrarnos en ese amor que Dios manifestó a través de la cruz de Cristo. Un amor que produjo cambio. Mira, el evangelista Juan dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la cruz fue el lugar donde Dios reveló su amor. Pero ¿sabes qué pasa cuando ese amor es rechazado? Cuando ese amor es rechazado, lo que viene detrás es el castigo. Es el juicio de parte de Dios. Y muchas veces no nos gusta hablar del juicio, pero yo quiero hablarte en esta mañana del juicio de Dios. Cuando tú rechazas caminar conforme al corazón de Dios, cuando tú rechazas no obedecer la voz de aquel que te está hablando y que te está diciendo, hijo mío, hija mía, tienes que activarte en el tiempo en el que estás. Yo no te hice ser parte de mi iglesia para simplemente vivir una serie de normas religiosas sin producir nada en tu corazón. Yo te hice ser un hijo, una hija mía, ser parte de mi pueblo para que seas un agente activo en medio de esta sociedad, en medio de este tiempo, y que produzcas cambio. Muchas personas creen que Dios no debería castigar, pero yo prefiero 1000 veces la justicia de Dios obrando en mi vida que la justicia del hombre. Yo prefiero 1000 veces la corrección de Dios antes que la corrección de este mundo, porque Él es justo. Amén. Él no busca hundirte, Él no busca acabar con tu vida, Él busca restaurarte. Y Él lo único que quiere juzgar en nosotros es el pecado. Él quiere restaurar al pecador. Amén. Al pecador que se arrepiente. En estos versículos vamos a ver una serie de preguntas donde se desarrollan ciertas verdades básicas. Mira, Amós era alguien que vivía en el desierto, en un lugar llamado Tecoa. Y él usó la experiencia que tenía, de lo que había visto, de lo que había vivido, para hacer algunas preguntas ahí. Y en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo?
¿Qué crees? ¿Pueden estar dos personas que chocan juntos? Y fíjate, le está diciendo esto a un pueblo, el cual Dios rescató como uno solo, que años antes habían dividido. Y les está diciendo, ¿podréis convivir ambos juntos? Dicen no, a menos que se hayan puesto de acuerdo. A menos que tú estés de acuerdo, no podrás caminar con el otro. ¿Y cuántas veces encontramos matrimonios, familias, incluso tristemente creyentes dentro de la congregación, que caminan de forma separada porque no pueden caminar juntos, porque no pueden ser parte de esa unidad que Dios quiere? Y aquí tenemos una causa y un efecto. Mira, la causa es que debe haber un acuerdo. Dios está buscando un pueblo que camine en medio de un acuerdo. Amén. Un pueblo que camine en medio de la unidad, que sea uno solo. Tenéis que andar en un acuerdo si vas a andar junto con Dios. Y el efecto va a ser que andarás con Dios cuando estés de acuerdo con tu hermano. ¿Cuántas veces queremos decir, Dios, quiero andar contigo, Dios, quiero ver tu bendición, Dios, quiero ver cómo te mueves en la iglesia, pero no me hablo con el que está en la silla de al lado, pero no me hablo con el que está en la silla de atrás, pero simplemente juzgo al que está aquí porque no anda conforme yo quiero que ande? Iglesia, tenemos que ser una iglesia que está de acuerdo. Amén. Y mira, si no estás de acuerdo con esto, te invito a que te vayas a otra congregación. Pero aquí queremos estar con personas que caminan de acuerdo. Amén. A mí no me van los números, y los que me conocéis sabéis que no me van los números. Yo quiero caminar en esta congregación con gente que está de acuerdo, con gente que puede mirar al hermano al lado, cogerle la mano y decirle, hermano, quizás me has ofendido, pero yo te perdono, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ir hacia la línea que tú vas. Mira, yo no quiero a nadie que esté en medio de la crítica, en medio de la murmuración, que esté todo el día juzgando al que está al lado. No lo quiero, de verdad te lo digo. Búscate otra congregación donde lo permitan. Pero no es tu lugar la Buena Semilla en Cádiz. Ese no es tu lugar. Tenemos que caminar de acuerdo. Porque cuando dos se ponen de acuerdo, andaremos con Él. Andaremos con Dios. Dios se moverá en medio de nosotros. Y eso le estaba diciendo a Amós. Podrán vivir juntos dos si no están de acuerdo. Y no te creas que Dios va a venir hacia aquí para que tú te arregles. Tú tienes que moverte y arreglar las cosas. Amén. No, es que cuando Dios me hable, yo iré a hacer las paces. No, es que cuando Dios me hable, yo iré a arreglar las cosas. Pero si Dios nos está hablando desde el principio, que quiere un pueblo unido. Amén. Que quiere un pueblo que ande conforme a su propósito. Después de todo, Dios está hoy llevando a cabo su propósito en medio del mundo y Él tiene el control. Es que podemos aprender mucho de lo que pasó en las naciones en el pasado. ¿Cuántos reyes, cuántos jefes de Estado han gobernado grandes y pequeñas naciones? Impusieron su voluntad y hoy no se recuerda a ninguno de ellos. Sin embargo, el que está sentado en el trono de autoridad eterno, Él permanecerá por los siglos de los siglos. Mira, Dios está gobernando este universo a su manera y no nos está pidiendo consejo a nosotros. Él lo hace a la manera de Dios. Tú y yo tenemos que caminar a la manera de Dios. Tenemos que vivir a la manera de Dios. Si tú y yo hemos de caminar con Dios, tendremos que vivir de acuerdo con su voluntad y de acuerdo a la conformidad a sus palabras, a sus planes y a sus propósitos. Así tiene que ser. Aquí el profeta Amós establece un gran principio cuando formula la primera pregunta: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cuál es la segunda? Versículo 4. Dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Qué crees? Que no. El león solo ruge cuando ha alcanzado la presa. Porque mientras que no lo ha alcanzado, ¿qué es lo que hace el león? ¿Has visto alguna vez un gatito? Es lo más cercano a un felino doméstico que tenemos. Ni te enteras que está a tu lado. El león cuando va de caza es algo sigiloso, cauteloso. Se acerca sin ser descubierto hasta que se abalanza sobre su presa y la tiene entre sus fauces. Ahí es cuando le dice: aquí estoy yo.
allí es cuando hace sentir el rugido de aquel que ha alcanzado su presa, que la ha capturado. Pero nunca antes escuchará ese rugido. ¿Y qué con el cachorro? Los tiene muy bien enseñado la mamá leona y les dice: shh, en silencio, calladitos, hasta que yo llegue con el alimento, hasta que yo esté aquí con vosotros. Y el cachorro no hace ningún ruido hasta que la mamá viene después de haber buscado algo de comer. Pero nunca se van a poner en evidencia antes para no correr riesgo ni peligro. Y aquí podemos también una causa y un resultado. Mira, el juicio de Dios va a seguir a la maldad del ser humano. Habrá juicio de Dios allí donde haya maldad. Habrá juicio de Dios allí donde haya desobediencia. Habrá juicio de Dios allí donde el pueblo camine de espaldas al propósito y a la voluntad de Dios. Iglesia, caminemos conforme a la voluntad de Dios. Que no tengamos que experimentar el juicio de Dios porque estamos caminando de espaldas a sus propósitos. Versículo 5 dice: caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo, saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Y los que habéis cazado alguna vez, sabéis que un pajarito no cae en la trampa si no hay algo ahí que lo llame la atención, Esas hormigas aladas que se llaman alúa, que hacen que reaccionen. Aquí hay un principio de causa y efecto que actúa también en la naturaleza. Si no hay un cebo, no cazas. Si tú no pones nada en la caña, los que sois de Cádiz habéis pescado alguna vez por ahí, si no pones carnada en la caña, ¿a que no coges nada? Incluso con carnada es más complicado coger muchas veces. Recuerdo de las únicas veces que he ido a pescar que no cogía nada. Perdí no sé cuántas plomas y no cogí ni un bicho. En la segunda parte de este versículo se encuentra otra pregunta que dice: saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Y es que tú no vas a seguir poniendo una trampa si al final no te da resultado, ¿a que no? No vas a seguir usando algo que no sirve para su propósito. El versículo 6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Todo tiene un propósito y todo tiene un resultado. Y todo esto, para no alargarme mucho, a lo que nos lleva es a entender algo. Es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y es que no podemos vivir de espalda a lo que Dios quiere que hagamos. El profeta Amós estaba preguntando: ¿ocurrirá algo sin que Dios esté en ello? ¿Acontecerá algo sin que Dios tenga el control? Muchas personas y países han permitido ignorar la voz de la palabra de Dios. Han ignorado sus advertencias. Y después de haber cometido errores, quizás en medio de una paz y de una prosperidad engañosa, han creído que podían continuar así. ¿Cuántas veces hemos obrado de manera contraria a la voluntad de Dios y aparentemente las cosas nos han ido bien? Pero al tiempo, esa paz y esa prosperidad, en medio del pecado, en medio de la desobediencia, conduce a algo inevitable que se llama juicio de parte de Dios. La misma palabra dice que cuando la tierra haya alcanzado una aparente paz, haya alcanzado una estabilidad política, gubernamental a todos los niveles, será el momento donde Dios entre en acción nuevamente y venga a juzgar. Porque será una paz engañosa basada en un corazón alejado de Dios, basada en principios humanos y basada en preceptos que para nada se apoyan en la palabra de Dios. Yo creo que si hubiéramos aprendido lecciones del pasado, nos habríamos librado de muchas calamidades. Nos habríamos librado de muchas cosas en las que quizás caemos. Pero quiero decirte que hay esperanza. El libro del profeta Amós en el capítulo 9 termina trayendo esperanza. Y con esto voy a terminar en esta mañana. Porque si algo me encanta de Dios, es que aunque habla de juicio, aunque habla de castigo,
El propósito es esperanza. El propósito es restauración. Dice el versículo 11 y 12 del capítulo 9: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Y es que Dios nos confronta con la realidad del pecado, con la desobediencia, con la ruptura con Él y con su presencia. Pero Él no se queda ahí. Él no se queda ahí anclado, ahí estancado. Él no se queda simplemente en el juicio, porque sus propósitos no son otros que los propósitos de restauración. Él tiene un propósito de restauración con su pueblo y con este mundo. Formar una familia sana conforme a su corazón. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere. Conforme a un corazón que entienda que la verdadera adoración siempre debe llevarnos a entender el juicio, la justicia, pero sobre todo el amor de Dios. Amén. Y Dios nos está llamando a actuar. Mira, ayer compartía un pasaje que dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Y cuando la iglesia de Dios, cuando tú y yo actuamos, somos esa luz, resplandecemos. Cuando tú y yo ante el rugido del león nos ponemos en marcha conforme al propósito y a la voluntad de Dios, el infierno retrocede. Pero si la iglesia lo único que hace es alejarse del corazón de Dios, dividirse, caminar en sus propias decisiones, esas puertas prevalecerán mucho más tiempo. ¿Quién eres? ¿Eres alguien que actúa cuando el león ruge? ¿Eres alguien que actúa cuando Dios habla? ¿Eres alguien que cumple el propósito y la voluntad de Dios? ¿O eres alguien que simplemente estás ahí sentado? Mira, Él no nos llamó simplemente a ser cristianos. Dios nos llamó a ser iglesia. A ser iglesia. Y la iglesia, ¿sabes lo que tiene que hacer? Reflejar el carácter de Cristo. Reflejar quién es Dios. Él nos llamó a ser iglesia. ¿Quieres ser iglesia o quieres ser simplemente un número en medio de una estadística a nivel nacional, a nivel mundial, que dice que hay no sé cuántos creyentes cristianos evangélicos? A Dios le dan igual los números, a Dios le dan igual los títulos, a Dios le dan igual las etiquetas. Él está buscando iglesia. Él está buscando iglesia. ¿Sabe? Dice la palabra en un lugar determinado, que a ver si alguien me lo dice. Voy a copiar a Julio con las preguntas, no. Allá en Antioquía, por primera vez, aquel grupo de hombres y mujeres que habían recibido las enseñanzas del Evangelio, dicen que aquellos que los veían los llamaron cristianos. ¿Qué les llevó a que aquellos que les veían les llamaran cristianos? ¿Sabes? Lo que provocó eso no fue el cartel que tenían en la puerta: Iglesia Cristiana Evangélica. No tenían cartel. No es que vistieran de una forma determinada. Lo que hizo que el resto se diera cuenta de que aquellos eran diferentes es que ante el rugido del león actuaban. Ante el llamamiento de Dios, ellos se fueron transformados. Su vida era diferente. No dejaban de anunciar buenas noticias, pero no solo de anunciarlo, no dejaban de caminar en unidad, no dejaban de dar el mensaje de salvación, no dejaban de transformar su entorno a través de lo que ellos habían recibido de parte de Dios.
Necesitamos ser ese tipo de iglesia hoy. Necesitamos ser ese tipo de iglesia en medio de estos tiempos, si queremos transformar. Entonces rugirá el león y no temblarás. ¿Hablará Dios y callará el profeta? Escucharás la palabra de Dios y te animo a que la leas, igual que a los jóvenes se animaban ayer. Te animo a que vayas al lugar secreto y busques el corazón de Dios. Serás impactado por lo que Dios está hablando en este tiempo a tu vida y no actuarás, no reaccionarás. ¿Qué vas a hacer, iglesia? Dios está buscando un pueblo que reaccione. Dios está buscando un pueblo que se active. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Mira, el juicio de Dios se aproxima. No sabemos el tiempo. Y eso no va a ser un hecho accidental o circunstancial que depende del azar. Simplemente va a ser una consecuencia de la maldad que hay en el mundo. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de ser transformadores en medio de este tiempo. Señor, en esta mañana, mira tu iglesia en Cádiz. Mira este remanente aquí donde estamos. Señor, rugirás y no actuaremos. Señor, no seremos obedientes al llamamiento que tú nos estás haciendo. A ser esos hombres y mujeres que son agentes de transformación en medio de este tiempo. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir algo, y es que transformes el corazón de tu iglesia. Señor, realmente queremos ser iglesia. Queremos ser tu pueblo. Queremos ser tus hijos. Queremos ser aquellos que reflejan tu gloria. Que en medio de las tinieblas se hacen notar, Dios. Señor, tú estás llamando a un pueblo santo. Tú estás llamando a un pueblo consagrado. Tú estás llamando a un pueblo que deja atrás las diferencias, aquello que no tiene importancia y que se centra en aquello que nos une, que eres tú, Dios, para alcanzar esta ciudad, para alcanzar esta generación. Señor, en esta mañana toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que haya una decisión, no una emoción. Haya una decisión de decirte: Señor, yo quiero ser un agente transformado por ti.